Hola gente, el día de hoy nos encontramos en la ciudad de Alajuela porque vamos a estar visitando esta ciudad y algunos de sus cantones. Para quien no sea de acá y entendamos un poco, Alajuela es una de las 4 ciudades en algo que nosotros llamamos GAM. El GAM significa Gran Área Metropolitana. Lo que pasa es que Costa Rica se divide en provincias y en el caso del Gran Área Metropolitana es un gran valle, también se le conoce como Valle Central, algunas personas lo llaman de esta forma también. Es un valle grande, tenemos un sistema montañoso en el norte y un sistema montañoso en el sur, y en este gran valle se construyeron 4 ciudades principales para 4 provincias. Cada provincia tiene una ciudad principal y en este caso 4 de ellas se construyeron en esta misma región, por lo cual si vas a las montañas vas a ver que se ve una ciudad inmensa, pero es básicamente porque son 4 ciudades en la misma región. En este caso, Alajuela fue la última históricamente que se creó de estas 4. En la historia de Costa Rica, los españoles llegaron acá en el siglo 1600. Anterior a eso, en 1505, Cristóbal Colón vino acá en su 4 viaje a la región Caribe, en una isla que tenemos al frente de lo que hoy es la ciudad de Limón. Los españoles deciden finalmente asentarse aquí en 1600 y lo hacen en la vieja capital de Costa Rica que se llama Cartago. Para los años, o el siglo de 1700, se mueven al sector Heredia y a otro sector en lo que hoy es la actual capital, San José, pero no en la parte central, sino en una ciudad que se llama Tibás. Y finalmente, en el siglo de 1800, se crea esta ciudad. En 1813 se reconoce desde la Corte de España el primer municipio con el nombre de Alajuela en esta ciudad. Entonces, hoy vamos a estar viendo esta ciudad, algunas cosas interesantes acá, y también nos vamos a mover a algunos de sus cantones, los cantones son pueblos más pequeños o ciudades más pequeñas que pertenecen a la provincia en general. Entonces acá vamos a estar visitando en este video algunos de los cantones de la provincia de Alajuela y ahorita estamos en la ciudad principal de la provincia de Alajuela. Entonces vamos a aprender un poco de su historia y ver cosas muy interesantes tanto acá como en los cantones que vamos a estar visitando. Acá justamente nos encontramos en el Parque Juan Santamaría. Juan Santamaría fue un personaje en la historia de Costa Rica muy emblemático porque representó mucho para nuestra historia. De hecho, en este parque que tenemos, acá tenemos una estatua en honor a él. Esta estatua se hizo en 1891 y se hizo de bronce. Por allá tenemos algunos de los cañones que en su entonces se usaron para la guerra. ¿Qué guerra? Lo que pasa es que Costa Rica no ha estado envuelto en su historia en muchas guerras, pero básicamente la única guerra internacional pasó poco tiempo después de que obtuvimos nuestra independencia. Estamos hablando de que la independencia la obtuvimos en 1821. Sin embargo, en 1854, un hombre estadounidense que tenía la mentalidad de conquistar la zona de Centroamérica y conquistarla para añadirla a Estados Unidos, básicamente, él tenía su ejército y demás. No tenía el apoyo total de Estados Unidos, pero si lograba su objetivo, pues a Estados Unidos también le servía. Lo que pasa es que este hombre fue muy cruel y para nosotros lo fue también. Y en sus inicios, su nombre era William Walker. Él intentó tomó cierta posesión de Nicaragua, se aprovechó de problemas políticos por los que estaba pasando Nicaragua en ese entonces y persuadió a muchos al punto de llegar por un periodo muy corto de tiempo, incluso llegar a ser hasta presidente en Nicaragua. Básicamente él tuvo la mentalidad de seguir hacia el sur y tomar posesión de Costa Rica. De la forma en que lo hizo fue la siguiente. En Costa Rica vamos a ver que, en este canal vamos a hablar mucho de historia de Costa Rica y vamos a ver que el café se involucra en muchas cosas. En ese entonces, en la parte norte del país, en el sector de Guanacaste, como en muchas partes del país se sembraba café. Hay un lugar que se llama Santa Rosa. En su momento y en aquellos tiempos, en 1854, eso era una hacienda, sembradíos de café, y lo único que había era una casona en medio de toda la hacienda. Pues básicamente lo que hizo William Walker es que tomó posesión de esa zona, de esa casona principalmente, eliminando lastimosamente a los que habitaban en ella. Y de esa forma tenía un punto estratégico para empezar a moverse hacia Costa Rica. Lo que pasa es que en ese entonces Costa Rica tenía un presidente que yo personalmente admiro mucho por las cosas que hizo, que motivó a todo el pueblo de Costa Rica para tomar las armas. En su entonces, con la economía del café, se pudieron comprar armas a Inglaterra y se armó un ejército donde básicamente no lo teníamos y motivó. Hay una carta de motivación que es increíble de la forma en la que motivó a todos para ir a la guerra, básicamente.
el ejército de William Walker en ese momento que había tomado posesión de esta casona no tenía idea de las intenciones del presidente de Costa Rica y que él iba a ir a retomar esa parte del territorio nacional. Se dio una gran guerra en 1854. Esto pasó el 20 de marzo y se logra recuperar la casona y se logra recuperar lo poco del territorio nacional que habían abarcado. Y no se queda ahí. El presidente, su nombre era Juan Mora Fernández, motivó no solo a Costa Rica, sino también a los hermanos nicaragüenses. También es una carta increíble de motivación para unirnos, para tomar las armas e ir a pelear contra William Walker. En ese momento, bueno, esto ya pasó el 11 de abril de 1854 también. Se da una de las guerras más importantes y más estratégicas en esta batalla para frenar las intenciones de William Walker en sus inicios. Luego la historia seguiría y volvería para hacer lo mismo con Centroamérica. Se unieron todos los países de Centroamérica, pero eso es un resumen muy rápido. Básicamente, ese punto estratégico en un lugar de Nicaragua que se llamaba Rivas era muy importante lograr ganar una batalla ahí porque iba a debilitar mucho el ejército. Entonces así se dieron las cosas y se dio esta batalla. Pero un movimiento que tuvieron que hacer los soldados costarricenses fue aprovechar una casona, en la que estaban metidos básicamente. Y este hombre que tenemos acá, Juan Santamaría, fue básicamente quien se sacrificó dando su vida para quemar la casona y junto a ello a todos los hombres que estaban dentro del ejército enemigo, dándole así la victoria en ese día a Costa Rica y a Nicaragua. En esta guerra Costa Rica, si bien todos perdieron vidas, Costa Rica fue el país básicamente que más vidas perdió, pero se logró la batalla y como digo, pasaron muchas cosas, pero ese momento de la historia fue un punto clave en lo que todas las guerras que luego se darían con respecto a esa historia. Pero este hombre, al sacrificar su vida, se volvió muy importante para el país a tal punto que se considera un héroe nacional. Este hombre era de esta ciudad, de Alajuela. Entonces por eso principalmente en esa ciudad pasa a ser todavía más importante y por eso se le construye este monumento y muchas cosas acá en Alajuela están con su nombre. Entonces vamos a movernos un poco para ir a ver algunas cosas más interesantes que se encuentran en esta ciudad. Esta estatua no solo representa a él, sino también representa el tipo de armamento que se utilizó en aquel momento, la antorcha con la que quemó el mesón y a él propiamente. Como dije antes, por acá tenemos algunos de los cañones que en su entonces se utilizaron para esta guerra, pero muchas cosas pasaron con esto y esa es la razón por la que él es tan importante para el país y para esta ciudad también. Algo importante de mencionar es que si alguna vez se han preguntado por qué a los costarricenses nos dicen ticos, esto tiene mucho que ver en esta guerra. Esta guerra, al ser una guerra centroamericana y al involucrarse muchos países de Centroamérica, especialmente al inicio con Nicaragua, los hermanos centroamericanos notaron que los costarricenses siempre hemos tenido la peculiaridad de agregarle el diminutivo tico a muchas cosas, como chiquitico. Al usar esto tanto en muchas palabras, ellos fueron los que comenzaron a llamarnos ticos, producto de esto, de que nosotros le llamábamos a muchas cosas con el diminutivo tico. Entonces, esa es la razón por la que ahora nos dicen ticos. Este teatro que tenemos a mis espaldas se construyó en 1956 y es el tercer teatro más importante en Costa Rica. Ese teatro se construyó con un estilo neocolonial. Y después de los teatros de San José, el Teatro Nacional y el Teatro Melico Salazar que vimos en el video de San José, este es el que se considera como el tercer tal vez más importante y está acá en la ciudad de Alajuela. Entonces quería mostrárselos para que lo vieran. Sigámonos moviendo un poco para que veamos algunas otras cosas acá en la ciudad. Ok, ahorita nos encontramos en el Parque Central de Alajuela, también conocido popularmente como Parque de los Mangos, más que todo porque está lleno de palos de mango. A mis espaldas, este edificio rosado que tenemos acá es el Centro Cultural. Es un edificio que se construyó en 1914 y tiene como una manzana más o menos de largo. Es un edificio de interés arquitectónico para la ciudad y Costa Rica en general y es muy importante. Incluso se puede de vez en cuando entrar adentro para conocerlo un poco. Acá a mi izquierda tenemos el edificio probablemente uno de los más importantes dentro de la ciudad. Esto en sus inicios fue un cuartel que se construyó en 1813.
Ese cuartel luego pasaría a ser una escuela, a utilizarse como escuela, y finalmente hoy en día es un museo. Este museo lleva el nombre de Juan Santamaría, quien fue el héroe nacional del que estuvimos hablando hace un momento en su respectivo parque. Y como dije, hoy en día esto es propiamente un museo que inicialmente se construyó con la idea de ser un cuartel. Ok, acá a mis espaldas tenemos finalmente la Catedral de Alajuela, la iglesia principal. Esta iglesia se construyó en 1863. Anterior a esto, en 1782 se construyó un concepto de oratorio público, lo más cercano a una iglesia, pero finalmente en 1863 se construye esto como iglesia, pero no es declarada como catedral, sino hasta 1921, cuando finalmente se le da el título de Catedral de Alajuela. Esta iglesia está construida, como muchas iglesias en Costa Rica, con el estilo neoclásico. Esta sí está muy bien representada con su estilo neoclásico, no solo por el hecho de las ventanas en forma de arco, sino que también tiene el frontón y tiene de estas columnas corintias, que son las que hablábamos, que son las más artísticas. Es una iglesia bastante bonita y está en el puro centro acá de Alajuela, frente al Parque Central, y es la iglesia principal representando esta ciudad de Alajuela. Gente, esto fue un poco de lo que es Alajuela Centro, la ciudad principal en la provincia de Alajuela. Ahora nos vamos a mover a algunos de sus cantones, porque también quiero enseñarles algunos de sus cantones. Están un poco lejos de acá, sin embargo nos vamos a mover para ir a conocer un poco, porque son cantones muy especiales y tienen cosas muy particulares que les quiero mostrar. Cada uno tiene su propia esencia y sus cosas atractivas que llaman bastante la atención. Entonces vamos a movernos allá. Cuando lleguemos allá, para ustedes va a ser muy rápido. A nosotros nos va a tomar un poco más de tiempo, pero vamos a movernos allá para ir a ver cómo se ven. Eso fue un poco de lo que fue, como dije, la parte central de Alajuela. Alajuela, como muchas ciudades en Costa Rica, se ve de esta forma, como una ciudad colonial, con el diseño colonial, con un parque central, una iglesia al frente y los edificios más importantes alrededor, conocido como su centro histórico, que fue un poco de los edificios históricos que estuvimos viendo. Pero ahora, como dije, vamos a movernos a algunos de sus cantones para conocerlos también un poco. Ok, gente, ahorita nos encontramos de camino a la primer ciudad o cantón que vamos a estar visitando de las tres ciudades o pueblos, cantones, como lo queramos llamar, pertenecientes a la provincia de Alajuela. Ya salimos de la ciudad de Alajuela, veníamos en la autopista y quise hacer una parada aquí para mostrarles algo. Aquí todavía estamos un poquito lejos de Grecia Centro, digamos que la ciudad, pero ya todo eso es parte del cantón de Grecia. Paro aquí porque quiero mencionar que hablar un poco del nombre de Grecia. ¿Por qué Grecia para el nombre de este cantón? Existen algunas leyendas que hablan de dos razones por las que deriva el nombre de Grecia. Una de estas es que un señor del pueblo tenía una finca grande que se llamaba Grecia y el nombre se fue haciendo viral hasta que finalmente a la zona se le llamó Grecia. Pero la principal es más que todo este mismo señor, en dedicación a Grecia como país, quien en aquel entonces, en 1821, luchaba por el salir del control del dominio turco-otomano. Era un país de inspiración como tal, para la zona del pueblo, para la gente del pueblo acá. Entonces ellos quisieron nombrar a la ciudad de esta forma en honor a Grecia como país. Entonces, siendo así, más o menos en 1826 es que se le da el nombre de Grecia al cantón. Entonces,
por ser en honor a Grecia, acá en la entrada que nos dirige directamente ya hacia el pueblo de Grecia o la ciudad de Grecia, tenemos esto. Esto es más que todo como en honor a Grecia tal como país, con algunas, digamos que edificaciones o construcciones de arquitectura griega. Como lo he mencionado antes, si bien muchos de los estilos arquitectónicos que tenemos vienen de la antigua Roma, son diseños que se crearon en Roma, Roma adaptó algunas cosas de la arquitectura griega, tales como las columnas de las que hemos estado hablando, como estas son las jónicas, las que están en el medio, las que yo mencionaba que tienen como un colochito al final, no son ni las más sencillas ni las más artísticas, pero tienen cierto nivel de arte. Si vamos un poco más arriba, esta pasada es muy bonita y justamente es eso, dedicado un poco a la arquitectura griega como país. Algo que también quiero mencionar es que hay un pequeño puentecito como haciendo honor a algo que ahorita les voy a mostrar. Es un puente grande que básicamente tiene la arquitectura y su ingeniería de esta forma, lo cual es bastante llamativo porque todos los puentes deberían tener su estructura hacia arriba y al tenerla hacia abajo más bien hace peso hacia abajo. Entonces muchas personas creían que el diseño como tal no iba a funcionar o no debería funcionar porque está haciendo todo el peso del puente hacia abajo, pero este no es el caso. El puente hoy en día funciona y funciona bastante bien. Entonces esto es como un pequeño símbolo referencia al puente grande que ahorita vamos a ver. Vamos a pasar por ahí, hay que desviarse un poquito, pero igual vamos a ir para que vean ya el puente grande. Pero esto es un poco como en honor a eso. Subamos un poco acá para que veamos más de ese lugar tan lindo. Acá finalmente tenemos toda esta estructura de lo mismo, arquitectura griega con más de estas columnas jónicas, todo esto en referencia a que la ciudad lleva el nombre o el cantón de Grecia como país. Entonces esto es como haciendo un poquito honor a ese nombre. Podemos y ahora sí continuar para ir a ver la ciudad como tal. Este ya sí es el puente de verdad, es bastante grande y bastante impresionante. Hay mucha gente que pasa por aquí todos los días y ni siquiera se da cuenta de cómo es la estructura de este puente, pero hay una forma de ir a darle la vuelta a la calle y viene uno a salir a esta callecita que pasa por debajo del puente. Entonces por acá se puede ver y sí es bastante impresionante, es bastante grande y sí impresiona, y es bastante curioso cómo funciona si tiene todo su peso hacia abajo. Ok, ahora sí nos encontramos en la ciudad de Grecia, en el centro, y a mis espaldas tenemos el atractivo principal de esta ciudad, el cual es su hermosa iglesia. Esta iglesia se construyó con un estilo neogótico y se construyó en 1894, finalizándose en 1896. Lo que pasa con esta iglesia y la razón principal por qué es tan atractiva, aparte de su diseño tan hermoso, es porque esta iglesia está totalmente construida en hierro. Toda su estructura es de hierro, es lo cual llama mucho la atención. Esa estructura se diseñó en Bélgica y se mandó para acá. La empresa belga que construyó, bueno, que diseñó esta iglesia y mandó las piezas para su construcción, es la misma empresa que dio el hierro para la Torre Eiffel. Para el pueblo en general era muy importante tener esta iglesia. En aquellos tiempos era muy difícil de transportarse las cosas, entonces básicamente las piezas de metal llegaron al puerto de Limón y se transportaron desde allá hasta acá en carretas y bueyes, lo cual tomaba mucho tiempo. Únicamente hubo un accidente que lastimosamente tomó la vida de 4 bueyes, pero fuera de eso se logró llegar con éxito. Sí tomó como un año más o menos en llegar las piezas acá, porque sí eran muy difíciles de transportar, puesto que con los caminos de Costa Rica en ese tiempo y el único medio de transporte siendo carretas y bueyes, pues tomaba su tiempo. Hay algunas leyendas que vuelven esta iglesia más atractiva, pero no
son más que eso. Una de esas es que la iglesia se suponía que tenía que ir a Punta Arenas en Chile. Sin embargo, se dice que fue digamos, desembarcada en el puerto de Punta Arenas en Costa Rica y terminó construyéndose acá. Otra dice que la iglesia iba para Grecia como tal, el país, pero de igual forma se confundieron y la mandaron para Grecia, Costa Rica y terminó ensamblándose aquí. Son parte de el folclore y algunas leyendas, pero no es el caso. La historia demuestra que sí, el pueblo luchó mucho por tener esta iglesia acá y finalmente se logró construir, lo cual no fue muy fácil. Grecia es un pueblo bastante importante porque es un pueblo que se ha desarrollado demasiado. En Costa Rica no es que sea imposible vivir fuera del gran área metropolitana, porque claro que hay vida bastante sustentable. Lo que pasa es que en muchos de los pueblos y ciudades que se crean fuera del gran área metropolitana, se tiene la creencia que cuesta un poco más la vida, porque no hay tanto desarrollo como lo hay en el gran área metropolitana, el cual son estas 4 ciudades: Alajuela, Heredia, San José y Cartago, que están en el Valle Central. Sin embargo, esta ciudad, Grecia, ha demostrado que realmente sí se puede y es una ciudad que se ha desarrollado bastante. Los inicios de esta ciudad se dieron porque personas en la década en el siglo de 1800, tomaron la decisión de salir a explorar un poco más a las afueras. Más que todo fueron gente de Alajuela, de Heredia y San José, que tomaron la decisión de venir a explorar esta área. En su momento, esta región se conocía como Púas, proveniente del sector de Poás, donde está el volcán Poás, pero abarcaba una gran zona. Toda esta zona, incluyendo Sarquí, Grecia y varios lugares de la zona. La gente, como antes vimos, se le cambió el nombre a Grecia en honor al país griego, pero la gente quería distinguirlo un poco y que no se llamara simplemente como lo que se conocía la zona, que era los potreros de Púas. Pero sí, la gente tomó la decisión de venirse para esta zona y reclamar estas tierras. Para aquel entonces había una ley que básicamente a los exploradores, porque básicamente el resto del territorio nacional en Costa Rica en aquellos tiempos, lo que se tomara como posesión y se creara un pueblo ahí, era exploración, porque las ciudades principales estaban en el Valle Central y todo esto era en charrales. Entonces básicamente venirse aquí era un poco de una aventura, y tener que venir a establecerse en un lugar donde todo era selva y montaña. Entonces ellos tomaron la iniciativa de hacerlo y una vez estando acá, se establecieron de esa forma, formando este pueblo. Y los fundadores de este pueblo siempre tuvieron la mentalidad y quisieron que ese fuera un pueblo próspero, y el pueblo más bonito de Costa Rica. Y no está muy lejos, la verdad es que lo han logrado. Es uno de los pueblos de la zona que más se ha desarrollado. Esa es la razón por la que, si bien el negocio principal en sus inicios fue el café y la caña de azúcar, producto de esto tenemos muchos trapiches y muchos productos provenientes de la caña de azúcar. Después haremos un video al respecto visitando un trapiche para ver cómo son los trapiches en Costa Rica. Pero ya en este pueblo ahora se ha desarrollado mucho, tiene mucho comercio, y ahora uno de sus negocios principales, como lo veíamos de camino hacia acá, son las ventas de autos, y se están desarrollando muchas urbanizaciones por lo mismo, producto de que es un pueblo en bastante desarrollo y crecimiento. Entonces motiva a las personas a venirse a vivir acá, urbanizaciones de la zona, porque ahora el pueblo es próspero y está en desarrollo, entonces puede ofrecer una buena calidad de vida, y eso es en lo que se ha vuelto este pueblo, y por eso es tan importante, no solo en la zona, sino para el país también. Este es su parque principal, parque central. Acá tenemos las letras de Grecia con la hermosa iglesia por detrás. Esta iglesia, sus torres miden 45 metros de alto, y como dije, está hecha con el estilo neogótico. Algo muy característico del estilo neogótico es que sus ventanas terminan de una forma más como en pico, ya no tanto como en arco, sino como en pico. Y quiero que nos acerquemos un poco para que veamos que realmente es de metal. Así que acá estamos, como podemos ver. Es 100% hecha de metal.
Ok, gente, ahora sí nos trasladamos hacia un pueblo que se llama Sarchí. Sarchí, para mí, es uno de mis pueblos favoritos de los cantones de Alajuela. Este pueblo tiene una peculiaridad y es que se enfocó mucho en el arte. Ese pueblo es sumamente artístico y le supo sacar provecho al arte en una de las cosas más importantes para Costa Rica, las cuales son las carretas. Las carretas tienen mucho que ver en la historia de Costa Rica porque cuando se dio el auge del café, la única forma en el milenio, en el siglo de 1800, de transportar el café en aquel entonces era con las carretas que eran jaladas por las yuntas de bueyes. Entonces las carretas se volvieron sumamente importantes en Costa Rica y esta fue una de las zonas mayor productoras de carretas para el país. No solo para dar abasto con el café que se transportaba desde esta región, sino en general para el país. Y aquí hay una peculiaridad más que se inventó, algo que ayudó demasiado a la carreta. Pasa que en Costa Rica, como estamos en una zona tropical, mucha parte del año llueve y llueve mucho. Y si eso afecta a las carreteras que tenemos hoy en día, que se supone que son un poco más tecnológicas, imaginémonos cómo pudieron afectar las rutas en el pasado, donde las carreteras eran básicamente de tierra. Esa tierra, el producto de las lluvias, al ser zona montañosa, se llenaba de huecos grandes y esos huecos grandes hacían que las ruedas de las carretas se rompieran y no se pudiera transportar el café de forma efectiva. Entonces aquí se logró inventar un nuevo diseño para las carretas, agregándole básicamente hierro a las ruedas. Entonces, ¿qué fue lo que se hizo? Se hacía la rueda de la carreta y se le hacía en forma de hierro un poco más grande que la rueda, se calentaba, se ponía a altas temperaturas, a presión se le metía la rueda y al echarle agua fría, básicamente creaba un efecto que el hierro se cerraba y se hacía uno solo con la rueda de la carreta. Entonces, al estar ahora la rueda de la carreta forrada por hierro, ya soportaba mucho más esos golpes de las rutas tan afectadas en el país. Entonces, eso vino a beneficiar bastante a la carreta y al transporte del café como tal y de los demás productos agrícolas que habían en el entonces. En esta zona se daba mucho el tema de la caña de azúcar. Acá estamos muy cerca de Grecia, entonces también se daba mucho eso. ¿Qué pasa? Llega el momento en el que claramente el país se desarrolla, llegan a haber carreteras, camiones, ya no se necesita tanto las carretas. Entonces este pueblo, para no dejar morir la tradición de la carreta, se inventa comenzar a hacerlas de forma artística y de esta forma surge la famosa carreta pintada en Costa Rica, los cuales son carretas que hoy en día se utilizan pero de una forma muy artística y para representar un poco lo que fue la carreta en Costa Rica. Entonces acá todavía se fabrican carretas y se pintan de forma muy muy artística. Lo que pasa es que este arte se volvió tan importante que se utiliza mucho. Ganaderos con mucho dinero más que todo compran estas carretas para desfiles nacionales en los que se muestren bueyes con las yuntas de bueyes con sus carretas pintadas hermosas para los desfiles. Entonces básicamente ese invento se da aquí en esta zona y hoy en día es la única zona en Costa Rica donde se dan carretas pintadas. Una de las fábricas más famosas es la fábrica de Don Eloy, que existe desde 1921. Y algo muy ingenioso de su fábrica, es que logró crear una rueda hidráulica. Lo que pasa es que en su entonces él logró conseguir alguna maquinaria de Europa para fabricar las carretas, pero en aquel entonces aquí no había electricidad, por lo menos no llegaba. Si había en otras partes del país, aquí no llegaba y él necesitaba electricidad para sus carretas. Entonces se aprovechó de un río que pasaba por aquí y básicamente inventó una rueda hidráulica que le generaba electricidad y con eso pudo hacer funcionar su fábrica. Es una fábrica que hoy en día todavía existe y se dedica a la fabricación de carretas pintadas, que es en su mayoría lo que tenemos ahora en la zona, y son carretas hermosas. Cabe destacar que el atractivo principal de acá, de Sarchí, es una carreta que se creó única. El tema fue que como la carreta es tan importante y representa tanto para esta ciudad, se creó una carreta, todos los artesanos de la zona se unieron para crear una carreta única y romper un récord mundial, y básicamente crearon la carreta más grande del mundo. Es una carreta de 15 metros de larga, es inmensa y es carreta pintada. Esa carreta se exhibe aquí en este parque y se exhibe en aquella zona. Lo que pasa es que
hoy no está acá porque le están dando mantenimiento básicamente, justamente en un taller de carretas. Entonces ya nos comentaron dónde es que está, entonces vamos a ir a ver si la logramos ver, esperemos que sí. Y si no lo lográramos les voy a mostrar unas imágenes, pero vamos a hacer todo lo posible por ir a verla. Aquí, como digo, es donde se suele exhibir, entonces es común venir a este parque y tener como ese atractivo principal esa carreta. Esa carreta, cabe mencionar que rompió el récord Guinness en el 2006 como la carreta más grande del mundo. Entonces, básicamente es la carreta más grande del mundo. Y vamos a ver si la logramos ver. Estas son las famosas carretas pintadas. Así son, hermosas, artísticas. Y esa es la pieza de metal de la que hablo, que se le añade a la rueda para hacerla más dura. Y aquí está, mi gente, la encontramos. Aquí está la carreta más grande del mundo. Y sí, es inmensa. Pues para que nos hagamos una idea de las dimensiones de esta carreta y lo grande que es, incluso acá dice fábrica de carretas Eloy Alfaro, que es la fábrica de carretas que estaba mencionando, que existe desde 1921, muy partícipe en la creación de esta carreta. Si quiere, te haces un poco para acá, Ale, para que se vea el tamaño de esta rueda, a la par del tamaño de una persona normal. Yo mido como 1,79. Y este es el tamaño solo de la rueda y como me veo a la par de esta inmensa carreta. Es bastante grande y como vemos se diseñó con la forma de carreta pintada. Entonces también tiene todo el arte que le aporta a este hermoso pueblo de Sarchí. Acá lo que tenemos es un poco del avance de cómo fue mejorando la rueda a través de los años para hacerla mejor. Al principio, por ahí de 1895, teníamos una rueda simplemente de madera en la cual pasaba esto por el tema de las rutas, como eran tan malas, básicamente iban rompiendo toda la rueda hasta que para 1901 se logró inventar ya esto de añadirle la parte de hierro, lo cual hacía mucho más fuerte, y después es que fueron creando mejores diseños para hacerla un poco más fuerte y hacerla con un diseño más que hiciera que durara todavía más y de más calidad, hasta que finalmente tenemos lo que tenemos hoy en día, que es la carreta pintada, y bastante buena, bastante útil, y con esta invención que se le hizo de añadirle esta parte de hierro a las carretas. Esta es una de las fábricas principales donde todavía se hacen esas hermosas carretas. Y allá tenemos a los encargados de crear estas bellezas, trabajando justamente, pintándolas y haciéndolas ver así de hermosas como se ven. Eso que tenemos acá es la rueda de carreta más grande, no la carreta, la rueda de carreta. Ok, ahora sí estamos en el pueblo de Zarcero. Nos encontramos en uno de los lugares más emblemáticos de este país, básicamente por esto. La iniciativa de esto fue gracias a un señor de la comunidad, su nombre era Don Evangelista. Él fue quien inició con estos cipreses. Él empezó a cortarlos y a darle forma y se convirtió en algo tan tradicional y único que ahora es algo que llama la atención en todo el país. Ese es un pueblo que se ubica en las montañas. Acá el clima es un poco más frío, producto de que está en la parte más tope de las montañas que se utilizan para cruzar hacia la zona norte del país, la zona de San Carlos, viniendo desde la zona de Naranjo. Es un pueblo que se ubica básicamente como en la mitad de este camino que comunica Naranjo con el norte, con San Carlos.
Y se volvió muy emblemático por esto, porque estos cipreses son hermosos. Estos cipreses los cortan y les dan figuras increíbles, como acá a todo lo largo. Al final tenemos la iglesia, que está construida con una arquitectura muy peculiar, lo cual junto con estos cipreses hace que el parque en sí y esta zona se sienta como un poco como de cuento de hadas. Pero es bastante lindo. No quiero hablar mucho sobre este pueblo, simplemente quiero mostrárselos. Es el último que vamos a estar visitando y es un pueblo precioso gracias a estos cipreses tan bonitos. Bueno gente, y aquí es donde terminamos el video del día de hoy, visitando Alajuela y algunos emblemáticos cantones de su provincia, cantones con cada uno con su toque especial. Espero que les haya gustado este video como siempre, y si les gustó no olviden suscribirse, denle like, dejen un comentario por ahí y nos vemos en el próximo video.